Nosotros leemos la Biblia, pero hay que reconocer que el lenguaje ha sufrido una evolución. Constantemente están cambiando. Dicen que las palabras son como los humanos o como los vegetales, vamos a decir. Nacen, se reproducen y mueren. Hay palabras que hoy ya no se usan. Yo recuerdo que mi abuela me dijo, vas a traerme esto, no sé qué, me mandó traer. Dice, y lo vas a venir cargando como al modo de árgenas. Yo nunca había oído esa palabra. Tuve que preguntarle qué eran árgenas. ¿Alguien sabe qué son árgenas? Pues no. ¿Sí? ¿Qué son? Sí, ¿verdad? Las cargas en los burros, una a cada lado, ¿verdad? Una a cada lado. Entonces yo iba a venir como burro, uno, ¿verdad? Un bulto adelante y otro atrás. Me dijo mi abuela, trátelo como al modo de árgenas. Pero ya no se usa. Ahora, en la Biblia también tenemos los cambios que sufre nuestra lengua. Y es esto. Por ejemplo, yo de niño aprendí sobre el capítulo 13 de 1 Corintios acerca de la caridad, decía. La caridad no es envidiosa, no se envanece, la caridad, bueno, menciona la caridad. Pero resulta que actualmente caridad es otra cosa, ¿no? Y por eso ya en las nuevas versiones, en lugar de poner caridad, le pusieron amor, porque originalmente, acuérdense, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partecitas en arameo. Pero entonces, al estudiar la Biblia, el original, originalmente ese capítulo 13 de 1 Corintios habla del amor, y actualmente caridad es darle algo a alguna persona necesitada, ¿no? Sin precisamente tener amor. Así que entonces las palabras van evolucionando y por eso las diferentes versiones de la Biblia. La idea es actualizar el lenguaje sin cambiar la idea original. Y por eso dije, tenemos varias versiones de la Biblia. Entonces se trata de interpretar la Biblia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Vamos a verlo en esta hora. Vamos a orar antes pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos bendiga. Padre Santo, estoy rogándote, Señor, que tu gracia me asista, que vengas a bendecir a todos los presentes, que vengas a abrir sus corazones y sus mentes y que con gozo, con alegría, puedan recibir lo que tú tengas a bien darnos en esta hora. Señor, me deposito en ti. Espíritu Santo, me deposito en ti para ser de bendición. En el nombre de Cristo lo ruego. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hace un momentito cantábamos que quiero estar con el Señor. Y dice, comiendo de tu mesa. Ese canto lo compuso Chacha, ¿verdad? Comiendo de tu mesa. Hoy podemos comer de la mesa del Señor Jesús. ¿Cómo? Con su palabra. La palabra de Dios es alimento a nuestra vida. Entonces, ¿quiere usted comer de la mesa del Señor? Lea la palabra, recíbala como lo que es la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, pues eso es lo primero que tenemos que ver. Juan 5:39, vamos a repetirlo todos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Cuál es el domicilio de este texto? Juan 5:39. Una vez más, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿De quién dan testimonio las Escrituras?
de Cristo, ¿verdad? De Cristo dan testimonio. Entonces, hermanos, necesitamos saber interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que dice realmente? Porque hay algunas porciones que hay que tomarlas literalmente. Lo primero que tenemos que hacer, la primera regla para interpretar la Biblia es: acepte el sentido literal de las palabras. Sí, tal y como dice, acéptelo. Pero si usted encuentra que no se puede tomar literalmente aquellas palabras, entonces estúdielo para llegar a la conclusión de que si no dice lo que dice, entonces ¿qué dice? ¿Verdad? Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Dios mandó maná del cielo. ¿Se acuerdan qué quiere decir maná? ¿Qué quiere decir maná? No. Cuando estaba cayendo el pan, decían los israelitas: ¿qué es esto? Y maná significa ¿qué es esto? Eso significa ¿qué es esto? ¿Verdad? Claro que ya, pues, como sabemos que se refiere al pan, por eso decimos maná significa pan, pero realmente lo que significa es ¿qué es esto? Ahora, acepte el sentido literal de las palabras. Yo lo acepto, que cayó pan del cielo. Mi razonamiento, mi razón como humano me dice: pero ¿cómo van a caer del cielo pan blanco y conchas y donas no? ¿Cómo van a caer? Bueno, la verdad es que la Biblia lo describe el maná como hojuelas de maíz, como hojuelas de trigo, ¿no? Y como con miel. Así que sí estaba rico, ¿no? Sí estaba rico el ¿qué es esto, verdad? El maná. Entonces dice: acepte el sentido literal de las palabras. Mi Biblia dice que cayó pan del cielo y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo. Si usted no lo quiere creer, pues no lo crea, pero yo sí lo creo. Y pues, hermanos, yo me gozo creyendo en las promesas del Señor. ¿Y sabe por qué lo creo? Número uno, porque el Espíritu Santo me da testimonio para creer la palabra de Dios. Y dos, porque lo he experimentado en mi vida. Cristo perdona y ya me perdonó. Cristo me da gozo, Cristo da gozo y ya me lo dio. Cristo me justifica y ya me justificó. Y yo les he platicado que cuando era niño oímos la lección sobre que Elías, ¿verdad?, pidió a Dios que ya no lloviera y ya no llovió. Pero después de 3 años y medio oró para que lloviera y llovió. Como quien dice, Elías tenía la llave ahí, le cerró la llave en el nombre del Señor y no llovió. Y cuando él quiso, dice: ahora sí le abro la llave, y le abrió y llovió. Bueno, total que cuando llegamos a la casa, le digo a mi amigo, un amiguito de la misma iglesia, digo: oye, vamos a pedir a Dios que llueva, porque ya ves que nos enseñaron esta mañana que pidió a Elías que lloviera y llovió. Y oramos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llovió. ¿Y por qué llovió? Porque lo creímos. Así que en la medida que usted crea, ocurren las cosas. Cuando usted se apropia de las promesas del Señor, cuando las hace suyas, entonces las experimenta. Amén. Amén. Y yo experimenté. Dígame, ¿cómo no voy a creer si pedí a Dios que lloviera y llovió? Cuando era niño. Ya cuando uno es adulto, ya se hace incrédulo. No digo que medio incrédulo, sino incrédulo y medio, ¿no? Entonces ya no es lo mismo. Pero miren, una vez fuimos a una confraternidad en el rancho del Oso. ¿De casualidad hay alguien aquí del rancho del Oso? Es Namiquipa, ¿no? Por ahí por Namiquipa. Bueno, fuimos y nos dijeron los hermanos: oren a Dios porque no ha llovido. Oren a Dios. Necesitamos mucho la lluvia. Y fueron 3 días de confraternidad. Eran confraternidades donde uno iba, se estaba 3 días, se hospedaba con los hermanos, ahí comíamos, ahí dormíamos en las casas de los hermanos, y los que no alcanzábamos lugar en la casa de los hermanos, nos dormíamos en las bancas del templo. Y yo tengo la experiencia de haber amanecido rayado, ¿verdad?
porque eran bancas así de tiritas, ¿no? De tiritas de madera. Y el caso es que oramos y al final de la confraternidad, el último día de la confraternidad, llovió a cántaros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oré por una niña que tenía meningitis y ya se estaba muriendo y el Señor la sanó. ¿Cómo no voy a creer? Entonces, por experiencia propia lo creo. Dice la palabra del Señor que si oramos por los enfermos creyendo, el Señor nos contestará. Y el Señor nos contesta, gloria a Dios. Así que acepte el sentido literal de las palabras. Pero cuando encuentra porciones donde no es posible aceptar literalmente las palabras, ¿qué es lo que no pudiéramos aceptar? Pues, por ejemplo, habla la palabra del Señor del brazo de Dios, de la mano de Dios, del dedo de Dios, de los ojos de Dios, y Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que es un lenguaje figurado. Cuando dice los ojos de Dios, quiere decir que te está viendo. Cuando dice el brazo de Dios, quiere decir el poder de Dios, ¿verdad? Cuando dice el dedo de Dios, quiere decir que te reprende, que te redarguye, que te señala, que te dice que eres un pecador, ¿verdad? Entonces, aceptamos el sentido literal, pero cuando no es posible, entonces acepta el sentido figurado de las palabras. No nos vamos a meter mucho en las figuras de lenguaje, porque sería muy largo, ¿verdad? Estarlas explicando aquí. Y además, así a mediodía, como que les agarra el sueño, y uno que otro ya les agarró el sueño, Ya le estoy viendo que están aprobando todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y todos los expertos digan amén, pero dígaselo ahí en el oído del dormido. Número 2, compare un pasaje con otro. Usted ve esas letritas chiquititas que están en algunos versículos, ¿verdad? Y eso los llevan al pie de la página o en medio de la página, que le llamamos referencias. Entonces, lo que dice en ese versículo, ahí tiene una letrita chiquita y lo lleva a otro libro de la Biblia. Esas son las referencias y entonces usted puede comparar los pasajes. Es especialmente en el caso de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Algunas de las historias se repiten, algunas de las parábolas se repiten. Entonces, ahí están las referencias. ¿No entiende alguna cosa? Compare un pasaje con el otro para entenderlo mejor. ¿Amén? La primera regla, ¿cuál fue? Acepte el sentido literal de las palabras. Literal quiere decir al pie de la letra, tal y como dice. Pero luego viene la segunda regla, que dice, compare un pasaje con otro. La tercera regla, acuérdese del propósito de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? Segunda de Timoteo 3:15 dice, para la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito de las Escrituras. Es un mensaje de Dios al mundo, ¿verdad? Y el mensaje central de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, tanto te amó Dios, tanto te amó, que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el mensaje central de la Biblia. Ese es el propósito de la Biblia, dar a conocer la salvación por medio de Cristo. Viene la cuarta regla. Examine siempre el contexto de un pasaje. Hermanos, el contexto quiere decir cuando se escribió esa porción bíblica, ¿cuáles eran las condiciones políticas o sociales? ¿Cuál era la condición religiosa de aquellos días? Por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesucristo, todavía los judíos practicaban
las leyes mosaicas, las leyes ceremoniales de Moisés. Todavía las practicaban. Mataban un cordero, ofrecían la sangre al Señor, en fin. Entonces, eso es en el aspecto religioso. Y por eso, algunos de los apóstoles que siendo judíos le predicaban a los judíos, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos somos gentiles. Los judíos son los que provienen de sangre judía, de las 12 tribus de Israel. Pero los que no venimos de allí, pues somos gentiles. Entonces, predicaban la palabra y querían que practicaran además los ritos mosaicos, los ritos de Moisés. Ya se habían convertido a Cristo y entonces, pues ¿por qué pedían eso? Pues porque ellos mismos lo practicaban, ellos mismos lo creían, habían vivido, ¿verdad?, ese aspecto religioso. El aspecto político. En el tiempo de Cristo, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano y además habían vivido también bajo el dominio griego. Por eso en el tiempo de Cristo existía. ¿Todavía me están escuchando? ¿Se escucha hasta atrás? ¿Se escucha hasta atrás? Muy bien. ¿Y allá arriba? ¿Sí están escuchando allá arriba? Allá arriba, ¿están escuchando? Digan amén. Amén. No estaban escuchando. Miren, hermanos, yo les dije la semana pasada, si no me equivoco, que el profeta Daniel habló de 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, y él vivió en esa época, en el de Babilonia y el de Medo-Persia. Pero obviamente ya no vivió para el tercer imperio, o sea, el griego. Entonces los griegos dominaron a los medo-persas y después vinieron los romanos y dominaron a los griegos. 4 imperios. Pero, escúcheme bien, la cultura griega se extendió de tal forma que cuando ya los romanos vencieron militarmente, se quedó la cultura griega. Y aunque militarmente estaba dominada por los romanos, pero intelectualmente estaba todavía dominado por los griegos. Y hasta la fecha, todavía la cultura griega llega hasta nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras palabras provienen del griego. Buena parte de nuestro idioma proviene del griego. Algo del latín, ¿verdad? Pero mayormente del griego. Así que en el tiempo de Cristo había el dominio militar romano, pero el dominio intelectual griego. Así que por eso es que Mateo les escribe, les enfoca su evangelio a los judíos, mientras que Marcos enfoca su evangelio a los romanos. Habla mucho de la cuestión militar. Y Lucas, en cambio, enfoca su evangelio a los griegos. Por eso hablan del hombre perfecto, ¿verdad? Porque los griegos enfatizaban mucho la perfección del humano, tanto en lo intelectual como en lo físico. Pero Juan escribe a la iglesia. Se inicia la iglesia como un movimiento mundial en el año 33 con el derramamiento de nuestra era, con el derramamiento del Espíritu Santo. Allí empieza la iglesia como un movimiento mundial. Y entonces, a partir de allí, existe la iglesia como un movimiento mundial. Y Juan le escribe a la iglesia en su evangelio y por supuesto también en sus 3 epístolas las enfoca a la iglesia. Así que vean ustedes, hay que entender algunos pasajes tomando en cuenta el contexto, contexto cultural, contexto político y contexto religioso.
Hermanos, la cultura es todo aquello que aprendemos y vivimos en el aprendido de las personas y del lugar donde nosotros crecimos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta el tesguino? ¿Hay alguien que le guste el tesguino? ¿Alguno ha probado el tesguino? ¿Tú has probado el tesguino? Quiere decir que fue allá con los tarahumaras, ¿no? Es el licor que se hace a base de maíz que hacen los tarahumaras. Entonces, si usted va a predicarles a los tarahumaras y les dice, ya no tomen tequila, pues no toman tequila. Ya no tomen sotol, no toman sotol. Ya no tomen whisky, ni lo conocen. ¿Pero qué es lo que toman? Tesguino. Y si usted les predica que no tomen los demás licores, no los toman. Pero hay que decirles que no tomen tesguino, porque esa es su cultura, ese es el medio en que ellos nacieron, crecieron. Y entonces, hermanos, hay que tomar en cuenta el aspecto cultural. Amén. Cada pueblo tiene sus costumbres, y hay pueblos que todavía se rigen lo que aceptan la legislación de nuestro país por usos y costumbres, se rigen ellos, ¿verdad? Pueblos por allá remotos que no toman en cuenta tanto las leyes del país, sino los usos y costumbres del lugar. Entonces, hay que hacer algunos cambios. Yo recuerdo, otra vez vuelvo cuando estaba niño, no sé, a lo mejor ya estoy volviendo a ser niño. De repente ahí en el barrio se comentaba, anoche fulano se robó a sutana. Y usted sabe, los chismes luego se riegan, ¿no? Se la robó. ¿Y si se la robó? No se la robó. Se fue por su propia voluntad. Pero el hombre le dice, vámonos, Preta. Pues vámonos, Preto. Y se fueron, ¿no? Sin haberse casado. Pero resulta ser que en esa época eran más los que se unían así en unión libre que los que se casaban. Cuando alguien se casaba con todas las de la ley, era algo muy raro, porque era nada más así, ¿verdad? Yo me acuerdo que un vecino tenía una bicicleta, yo no sé por qué le decían el macaco, así le decían. Y pues resulta que en la bicicleta se llevó a la novia, ya en la mañana amaneció allí en la vecindad donde vivíamos. Y pues anoche se la robó el macaco. Pero no se la robó, ¿verdad? Es que ella quiso irse con él, ya decidieron ya unirse en unión libre. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñarles que lo que Dios quiere es que primero se unan en matrimonio delante de Dios. Amén. De repente algunos dicen, no, pues es que yo no puedo hacer una boda. Una vez un muchacho me dijo, a ver si no me extiendo tanto en esto del contexto. Me dice, pastor, sí nos queremos casar, pero yo no tengo dinero para casarme, no tengo dinero para comprarle el vestido blanco. Le digo, oye, si no tienes dinero para comprarle este primer vestido que toda mujer anhela, sueña con este vestido blanco, ¿le podrás comprar los demás vestidos que cuestan más? Porque sí cuestan más, ¿verdad? Los demás. Es de toda la vida comprarle vestidos. No es lo mismo comprarle un vestido para que se case a comprarle vestidos. Pues yo no sé cada y cuándo le compra usted vestidos, ¿verdad? Y le dijo, mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Toda mujer tiene la ilusión, es su sueño, ir al altar vestida de blanco. ¿Sí o no? ¿Sí? Digo, aunque sea de manta, pero llévala, aunque ahorita la manta está cara, ¿verdad? Pero llévala de blanco. ¿Cuánto te vas a tardar? Lo que te tardes. Pero dale ese lugar a esta mujer, porque si
en este momento tan importante para la vida de esta mujer no le das ese gusto, ese deseo, menos después. Así que entonces cumple con el deseo de esa ilusión de esta mujer. Y no, me hizo caso, se esperaron, le compró su vestido y ya vino con su vestido blanco. Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Pero tenemos que enseñarles, porque las culturas, hermanos, las culturas, ahí le va otra cultura. Pobrecitos de nuestros misioneros que están en los países musulmanes, porque en los países musulmanes el hombre se casa hasta con 4 mujeres. Pero no en la forma en que ocurre aquí entre nosotros, esto de peor. ¿Por qué? Porque ni siquiera toman en cuenta a la mujer. El hombre le gusta una mujer y va con el papá, le dice, oye, te quiero comprar a tu hija. ¿Cuánto quieres por tu hija? Pues 100 camellos, o 30 camellos, o 150 camellos. Pues ¿por qué la diferencia? Pues porque la de 30 camellos está molacha. Pobrecita, ¿no? La de 100 camellos está pues más o menos, está media flaca. Y la de 150 camellos está gordita ella. Allá valen más las gorditas. Digan gloria a Dios las gorditas. Gorditas y morenas. Ahora, esto que yo le estoy diciendo, mire, Rocío, ¿cómo está volada? De aquí la estoy viendo, Rocío. Yo estoy seguro que ahorita está preguntándose, así como yo, ¿cuántos camellos darán, no? Yo les he platicado varias veces esta historia, que lo conocí de primera mano, porque hicimos un viaje misionero y llegamos a Marruecos, y ahí en un mercado se acercó un hombre con nosotros. Íbamos un grupo de 22 hermanos y con nosotros iban como unas 7 mujeres. La mayoría de ellas eran esposas de los que venían ahí con nosotros. Se me hace que nada más iban 2 solteras. Total, que se nos acercó un hombre y nos dice, oye, ¿esta mujer viene con ustedes? Sí. Dice, porque yo te la compro. Y nos ofrecieron. Ya les digo, por una nos ofrecieron 30 camellos, por otra 100 camellos y por otra 150 camellos. Y la diferencia fue en eso. Daban más por la más gordita y más morena. Así que, bueno, de aquí en adelante todas van a querer estar gorditas. Pero, déjenme acabarles de platicar. Ellos compran a las mujeres como comprar un refrigerador, como comprar una estufa, como comprar un objeto. Y tienen en su casa, si ellos finalmente compran 4 mujeres, las tienen en una misma casa. Tienen un comedor, una cocina para todas y claro, la recámara para cada quien. Y allí comen los hijos y ahí cocinan las 4 esposas y claro, usted estará pensando igual que yo, ¿cómo que ahí las 4 esposas allí cocinando? Así es la cultura. ¿Así es la cultura? Por supuesto que aquí con nosotros, no, qué esperanza, no. Si un hombre trae una mujer a la casa, usted le echa escobazos, ¿no? Pues ¿cómo van a estar en la misma casa? Pues así es, porque allá compran a las mujeres, 4 mujeres. Pero no acaba la historia aquí. Dígame, cuando los misioneros que predican en estos lugares les dan el plan de salvación, ¿qué les van a decir a estos hombres? ¿No pueden seguir con las 4 mujeres? ¿Usted qué piensa? ¿Con cuál de las 4 se quedaría el hombre? Con la gordita morena, dice Rocío. Tiene que ser con la primera. Tiene que ser con la primera. Y obviamente la primera debe tener más edad que la última, ¿no? Pero él se tiene que quedar con la primera. Pero para decirles, oye, como ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, tienes que dejar 3 mujeres y quedarte con la primera.
Y quiero decirles que los varones en esos lugares quieren mucho a sus hijos, especialmente a los hijos varones. Perdónenme, mujercitas, lo que estoy diciendo, pero así es. A las mujeres no las quieren tanto. En la India, por ejemplo, se quieren deshacer de las hijas, no, porque pronto se casen. Y se casan a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años. Sí, no me equivoqué, ya estoy viejo y a veces digo una cosa por otra, pero en este momento no. Se casan a los 8 años, a los 10 años, a los 14 años. Las casan. Casadas se van a la casa de los suegros y bueno, ahí después les platicaré el resto de la historia. Pero lo cierto, hermanos, es que los hombres quieren mucho a sus hijos varones. ¿Y cómo hacer para separarse de los hijos de las 3 mujeres y quedarse solamente con una mujer y sus hijos? Es el aspecto cultural. Es el aspecto cultural que hay que observar. Entonces, hermanos, cuando estemos leyendo la Biblia, tengamos mucho cuidado del contexto cultural, el contexto político y el contexto religioso. Seguimos el otro punto. Acepte la Biblia como revelación de Jesucristo. Dice el Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso escribe Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La Biblia es la revelación de Jesucristo. La Biblia es la revelación de Dios. Es lo que Dios nos dice, es lo que Dios nos habla, es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios quiere darnos. Son las bendiciones de parte de Él para nosotros. Tome la Biblia como lo que es el libro de Dios. Y escúchenme bien, las personas que están visitando este templo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese del propósito de las Escrituras para la salvación. Bueno, ya lo mencionamos esto. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Ese es el mensaje de Dios para ti. Si tus pecados fueran negros, mataste, robaste, mentiste, vendiste droga, si fueran tus pecados tan negros así, Dios quiere blanquear tu corazón. Él te cambia, te limpia, te regenera, te hace una nueva persona. Amén. Ese es el mensaje para ti. Es un mensaje especial. Pero regreso para decirles, hablando de las reglas, y esta es la última regla. Repítamela por favor. Busque a cada paso la iluminación del Espíritu Santo. Dígalo conmigo. Busque a cada paso la iluminación del Espíritu Santo. Miren, hermanos, miren esto. Amigos, personas que están visitando este templo. Con la iluminación del Espíritu Santo uno puede entender mejor las Escrituras. Sin la iluminación del Espíritu Santo, usted tiene solamente su razonamiento humano y no le entiende a muchas cosas porque está colocado en el terreno meramente humano. Pero el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da a entender aquello que no entendíamos. ¿Amén? ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Al tener nosotros comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, conocemos más a Dios, conocemos más al Espíritu Santo y sabemos cómo es Dios, cómo siente Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Es, por ejemplo, en el caso de los esposos. Ay, las esposas cómo conocen bien a los maridos, ¿no? Llega del trabajo y algo le pasó
y le dice la esposa, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Nada, nada. ¿Algo le pasó? Dime, ¿qué te pasó? No, nada. Algo te pasó, algo te pasó. Y sí le pasó algo, ¿verdad? Porque la mujer tiene esa capacidad, ¿verdad? De leer, de conocer, de saber de su marido. ¿Sí o no? Yo me quedo sorprendido a la hora de estar comiendo y que volteo y me dice mi esposa, aquí está la sal. Sí, quería la sal, ¿verdad? Volteo así y luego me da una tortilla, quería una tortilla, y sí, quería una tortilla. ¿Cómo le hacen estas mujeres para conocerle? De tal manera que a veces uno se pone la mano en la cabeza, ¿no? A ver, ¿cuántos varones se ponen la mano en la cabeza para que no les lean los pensamientos? Es un decir nada más, ¿no? Pero de que lo leen, lo leen. Bueno, el Espíritu Santo estando en nosotros nos hace conocer las Escrituras, de tal manera que, perdónenme si hay aquí, si hay un licenciado, ¿verdad? Pero un licenciado sin el conocimiento de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, no puede entender bien las Escrituras. Un médico, un ingeniero, no entiende bien las Escrituras, porque se necesita la iluminación del Espíritu Santo. Amén. No es lo mismo estudiar las demás materias que dejar que el Espíritu Santo llene nuestra vida y así entendemos la Biblia. Esto quiere decir esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está iluminando. Amén. Amén. Entonces, dependa más que todo de la iluminación del Espíritu Santo. Y termino con esto. Con esto. Escúchenme bien las personas que visitan este templo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, es el dueño de todo, es el Rey de Reyes, es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás perdonado, serás transformado, serás hecho una nueva criatura. Repito, Romanos 10, 8 y 9. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú puedes ser salvo ahora mismo. Tú puedes ser cambiado ahora mismo. Tú puedes ser transformado por el poder de Dios ahora mismo. Llegó Nicodemo y el Señor le dice, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y él estaba en el terreno natural y le dice, pero ¿cómo un hombre puede volver al vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Ese nuevo nacimiento quiere decir que Dios cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia hasta nuestros hábitos, nuestras costumbres. Él cambia toda nuestra vida, gloria a Dios, amén. Nos da una vida nueva y eso es lo que tú necesitas, una vida nueva, que el Señor cambie tus pensamientos malos, pecaminosos y que el Señor te dé una mente limpia, sana, una transformación de tu mente, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo toca las vidas, transforma los corazones y ahora mismo dile a Dios, yo quiero, Señor, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser salvado, yo quiero ser transformado por tu poder. Aquí está mi vida. Humildemente, ríndase a los pies de Cristo y hable con el Señor con toda sinceridad y dígale, Señor, pues yo he pecado, yo he hecho lo malo, pero aquí estoy, Señor. Tú viniste desde el cielo para buscarme y aquí estoy, Señor. Quiero que me recibas como un hijo tuyo.